los que exigen todo insecto o agente de control biológico, pero esa deficiencia es compensada por las empresas para suplir esa deficiencia, como puede ser la cantidad de descendientes que producen. Entonces eso lo llevan al laboratorio, le dan condiciones ambientales favorables, le nutren o le proveen de alimentos específicos para que su multiplicación sea más favorable y más exitosa, y los comercializa a través de distintos medios, como vamos a ver ahora a continuación, pero agrupan a todos los ácaros que son de uso en el control biológico, e incluido en no tratamos a las garrapatas, que también son parásitos de animales superiores. Y por el otro lado tenemos los acariformes, en donde aquí tenemos a todos aquellos ácaros que son insectos plagas de diferentes cultivos. Y ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si bien acá a la derecha tiene el nombre y el cultivo que pueden producir daños, pero son todos los insectos que son plagas de la agricultura. O sea, tenemos por un lado los parasitiformes y los acariformes. Y aquí, adelantando un poquito a lo que viene a continuación, podemos decir que esta subdivisión, estos dos subórdenes que tenemos, los parasitiformes y los acariformes, se refiere al tipo de aparato bucal que tienen cada uno de ellos. En cuanto a los parasitiformes, tienen un tipo de aparato bucal, que ahora lo vamos a ver, y en los acariformes tienen un tipo de aparato bucal tipo semejante, no igual a lo que es el picador suctor de los otros insectos que ustedes ya vieron. Y en este caso, en los parasitiformes tenemos los quelíceros, tienen los dos aparatos bucales, que ahora ya se los voy a mencionar, y le voy a mencionar la característica de cada uno. Los parasitiformes tienen quelíceros y los acariformes tienen estilos o estiliformes, también se los conocen. Entonces, acá cuando vemos, como les decía, los acariformes tienen tipo semejante al picador suctor, y donde los quelíceros que tienen los parasitiformes se transforman a modo de estilete. Le hago esta explicación para que sepa qué quiere decir lo que está acá aclarado en la taxonomía, pero si bien ahora lo vamos a ver a qué se refiere y qué es cada uno. Esto es una presentación de lo que es el orden, para saber a continuación cómo vamos a ir hablando y desarrollando el tema en base a este esquema de taxonomía. Entonces decíamos que el subfilum era lo que era el orden escorpiones, pseudoescorpiones, uropiles y opilones. Son estos que, como se imaginarán, están todos aquellos que no son de importancia agronómica, pero que sí se los menciono para que tengan idea a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos clases de arácnidos. Y por otro lado, en cuanto a este orden, aquí en estos insectos que aparecen en este orden, sí hay una diferenciación en cuanto a lo que es cabeza, tórax y abdomen, como lo que se podía ver en lo que eran las clases de insectos que ya estuvieron viendo. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque en cuanto a lo que es el orden Acari, los arácnidos, no tienen diferenciación en cuanto a esas partes de cabeza, tórax y abdomen. Acá lo que vamos a ver en los ácaros es una cabeza, o lo que vamos a ver qué nombre adquiere esa cabeza, y después una zona que es solamente tórax y abdomen unida. No hay una segmentación como hay en los otros insectos. Bueno, aquí entramos un poco a ver lo que es, por qué se fundamenta la clasificación esa, y desde hoy que hay una diferenciación entre los que son los fitófagos y algunos que poseen estilo o estiletes, semejante a lo que son los insectos de aparato bucal picador suctor. En el caso de los quelíceros, hay también algunos fitófagos que tienen quelíceros,
pero fundamentalmente los que tienen quelíceros son todos aquellos que se los utiliza en el control biológico. Y los que tienen estilóforos son los que la agricultura, casualmente por el tipo de aparato bucal que tiene, en donde, si ustedes recuerdan que está formado semejante a lo que es un tipo de aparato ubicado suctor, hay un elemento o hay partes fijas de ese aparato bucal y partes retráctiles o móviles que le permiten inyectar ese estilo en los tejidos vegetales y alimentarse de esos. También tienen dentro de su aparato bucal órganos sensitivos que acompañan a esos estilófonos y que son los palpos o pedipalpos, que son los órganos sensitivos. Otra característica importante también en lo que son los de su clase Acari es que tienen 4 pares de patas, a diferencia de lo que son los insectos, que tienen 3 pares de patas. Pero hay una excepción dentro de lo que son los ácaros, en donde la familia de los eriófilos solamente tienen 3 pares de patas. Pero como característica general, los ácaros poseen 4 pares de patas. Y ahora vamos a ver en cuanto a lo que es su morfología tipo de los ácaros, vamos a ver dónde las ubicamos y cómo está constituida una pata tipo de los ácaros. Como también podemos ver, ácaros son muy pequeños, algunos de ellos es casi imposible ver a simple vista lo que son sus estados iniciales de huevo, por eso es necesario ayudarse con lupas que van entre de 20 a 30 aumentos. Es un elemento muy importante para cualquier técnico que disponga de lupa, por cuanto no tan solo le va a servir identificar a estos ácaros, sino que también le ayuda a la identificación y reconocimiento de los primeros estados de desarrollo o estadios de los otros órganos. O sea que la lupa siempre es un elemento que ustedes como técnicos deben poseer, y hay distintas formas donde es muy fácil llevarlo en el pantalón o en la camisa y le va a ser de mucha utilidad, por cuanto hay muchos de ellos que no se los puede ver a simple vista, y es muy importante que determinemos su presencia en los primeros momentos, por cuando logramos identificar los síntomas que producen los ataques de estos ácaros, realmente es un momento ya tarde, pues el ciclo biológico de algunas de las familias dura muy pocos días, en algunos casos pueden llegar a durar de 7 a 10 días si las condiciones ambientales son muy favorables. Por lo tanto, es importante que podamos identificar todos aquellos estados iniciales del desarrollo, y si es mucho más importante poder identificar si se trata de un ácaro o de cualquier otro insecto, para poder diferenciarlo si se trata de insectos benéficos o insectos plagas. En cuanto, bueno, vamos a ver que su cuerpo está dividido en regiones llamadas somas, cada una de esas partes, y ahora vamos a ver qué nombre toma cada una de esas partes. Tienen, por su tipo de aparato, su tipo de vida, en cuanto a aquellos si son parásitos o son predadores o son de alimentación fitófaga, podemos ver que su tipo de respiración puede ser de dos formas, o puede ser traqueal o puede ser cutánea. O sea, cutánea, aquella que pueden ser como parásitos internos o endoparásitos de otros insectos, en los cuales ellos actúan como controladores. En cuanto a la reproducción, puede ser de dos tipos, puede ser sexual o no sexual, pero en el caso de que sea sexual, el macho deposita los huevos en un sustrato y la hembra, o sea, no hay una cópula directa, eso es lo que se refiere, el macho deposita a través de los espermatóforos los huevos en un sustrato, y la hembra los adquiere y los incorpora para producir la fecundación. Eso en el caso de que haya reproducción sexual, pero puede darse el caso de reproducción asexual, en donde ya vamos a ver qué características toma cada una de ellas. En cuanto a su ciclo biológico tipo,
vamos a poder identificar. Son holometábolos, en principio, son holometábolos. Ojo, ya voy a hacer una aclaración ahora con la medida que avancé. En donde podemos identificar la etapa de huevo, la que le decía son muy pequeños, o sea, fíjense que la décima parte de 1 milímetro, o sea, si ya 1 milímetro es muy difícil verlo, los huevos, la décima parte es mucho más. Pero hay algunos ácaros que es mucho más, pero la mayoría de los insectos, de los ácaros que son de largas, de patas, se va desarrollando a medida que el insecto va pasando por los distintos estados de desarrollo. Entonces, en una primera etapa, esas larvas tienen 3 pares de patas, son 6 patas, o sea que tienen 3 pares de patas, y cuando ya comienza a desarrollarse el estado de ninfa, desarrolla su cuarto par de patas, o sea que si uno realiza la observación de un cultivo en donde puedo llegar a verlo con la flor de la lupa, puedo identificar en qué estado de desarrollo se encuentra viendo la cantidad de patas que encuentro en cada uno de ellos. Ahora, el estado de ninfa tiene, como les decía, 8 patas, pero ese estado de ninfa pasa por 3 estadios ninfales en donde podemos identificar la próctora, la deuta y la tritonita. O sea, son estadios en donde también, como los insectos anteriores, sufre la muda, o sea, sufre la separación de su segmento externo y va pasando así a los otros estadios de proto, deuto y tritonita. Esto no quiere decir que todos los ácaros pasen por todos estos estados. Puede ser que algunos pasen de proto y deuto-ninfa y de ahí directamente a adulto, y algunos sí pasen por los 3 estadios y después pasen a adulto. O sea, no es regla general que todos los ácaros pasan por los 3 estados. Pero como norma para estudiar este orden, vamos a entender que los estadios de desarrollo del estado de ninfa son proto, deuto y tritonita. Y aquí está el esquema. Ustedes van a ver que hay una denominación que tiene a la izquierda y una denominación que tiene a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que van a encontrar en la bibliografía autores que designan las distintas partes del cuerpo de acuerdo a esta terminología que está a la derecha, y hay otros autores que reconocen, y es aceptada también, esta terminología que está a la izquierda. La que nosotros les vamos a pedir en los exámenes, ya sean parciales o finales, son estas que están acá a la derecha. No quiere decir que la que está a la izquierda está mal, pero para simplificar un poco el estudio de lo que es este orden y para lo que a ustedes implica la capacitación en cuanto a zoología agrícola, adoptamos que esta terminología de la derecha es la más aceptada o la que nosotros vamos a manejar. Entonces, ahí está más o menos claro, sí, más o menos no, creo que está claro, desde el comienzo de su aparato bucal hasta donde termina la cabeza, lo llamamos natosoma, con G final, con G inicial. Al segundo sector que va desde donde finaliza la cabeza hasta incluido el segundo par de patas, o sea, hasta el primero y el segundo, lo llamamos propodosoma. A la parte que va a continuación de ese segundo par de patas, incluido el cuarto par de patas, a este sector lo llamamos metapodosoma, y a la parte terminal, o sea, después del cuarto par de patas y hasta el final del cuerpo, lo llamamos opistosoma. ¿Qué es lo que nombran los otros autores y que también decimos que está bien? Aquello que incluye desde la cabeza hasta el segundo par de patas, vamos a ver que lo llamamos proterosoma, y al resto lo llamamos histerosoma. Y hay otros autores que diferencian entre el natosoma, solamente la parte del sector de la cabeza y con todos los órganos bucales y los palpos, y el resto lo llamamos iliosoma. Si ustedes en el día del examen me dicen esta de acá a la izquierda o de la derecha, están bien las 3 formas de diferenciarlo. Pero nosotros nos vamos a regir por esta, pero no quiere decir que si se acuerdan esté mal.
se la vamos a considerar como regional. Era simplemente agregar esta terminología porque si revisan alguna bibliografía y encuentran estos términos, sepan a qué sector del cuerpo del ácaro se refiere y que también está aceptada esta terminología. Puede ser también que en el sector que va entre el segundo y el tercer par de patas, en algunos ácaros vamos a encontrar algún tipo de dibujo, como si fuesen pequeñas depresiones en lo que es el tegumento externo, que es característico de algunos géneros, y a esa la llamamos sutura yugal. Es una especie de diferenciación o una forma de identificar algunos géneros a través de esa sutura yugal. Son insectos que tienen, como lo pueden ver ahí en la imagen, tienen simetría bilateral, quiere decir que de ambos lados vamos a encontrar las mismas partes que del otro, o sea, si pasamos una línea imaginaria por la mitad del cuerpo, ambos lados tienen iguales componentes. Como les decía, tienen un exoesqueleto, el cual sufre la eliminación a medida que va pasando o por los estados o por los estadios, y cada parte de ese exoesqueleto está conformado por unos sectores esterosados de ese tegumento que las llamamos placas. Y en esas placas vamos a encontrar pelos y setas que no tan solo tienen las funciones sensoriales, sino que también sirve para hacer taxonomía. Cuando ya la identificación de géneros o de tipos o subtipos es más específica, los taxónomos se fijan o toman la ubicación de esos pelos o setas para hacer taxonomía dentro de esos subtipos. Y aquí están los dos tipos de aparatos bucales que les decía. En cuanto a los quelíceros, está formado por tres piezas. De estas tres piezas que vemos acá, son las partes de los quelíceros, es como si fuesen, o como vemos acá, que son una parte fija, que es la que está, si bien las dos partes están unidas al cuerpo, pero hay una parte que es móvil y que actúa como si fuesen las pinzas, una tenaza, que es una parte fija y la otra es móvil, y eso sirve para sujetar a sus presas, y por eso es que este tipo de aparatos los encontramos en los predadores, o sea, insectos que se utilizan como agentes de control biológico. Y en el otro caso, que vemos este tipo acá, que son como si fuese un picador suctor, son como pequeñas agujas donde tenemos, ya les decía hoy, una parte fija y una parte móvil, y ese estilete es el que se ubica entre el canal estenosado y que a modo de retracción, o sea, movimientos hacia adelante y hacia atrás, son los que le permiten a través de la picadura ingresar a los tejidos vegetales y alimentarse. También, tanto los quelíceros, que poseen estilo, poseen órganos sensitivos que son los palpos y que también sirven para, a través de esos palpos, emitir secreciones y producir las sedas que en algunos familias es muy característica la producción de sedas por cuanto sirven de protección no sé, de la parece célula. falso, pero fíjate si ven Bueno, la para no foto avanzar que está en mucho verde y y está quedar algún ratificado tiempo para el el pendiente, plasma, parece. alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que tengamos que ver, no avanzar y después tengamos todo junto las dudas. ¿Alguna consulta? Bueno, como les decía, acá está un esquema típico de lo que es el ciclo biológico del insecto, del ácaro, perdón, en donde comienza como huevo, pasa al estado largo. Estos tiempos que pasa entre un estado o entre un estadio y otro es muy característico de cada familia, pero entre el estado de huevo y larva, en algunos insectos donde las condiciones ambientales son muy favorables, a veces suele pasar entre 4 y 5 días. O sea, fíjense lo corto que es el periodo de postura hasta la salida de su primer estado, que es larva, que ya es dañino. Fíjense el corto tiempo. Por eso, qué importante es
que el personal que esté capacitado o el técnico que esté a cargo de la producción del cultivo, qué importante es revisar el lote lo más pronto posible, puesto que si las condiciones son muy favorables, es muy posible que en corto tiempo este ciclo se cierre muy rápidamente, en el término de 7 o 10 días, como decía hoy. Entonces vamos a tener insectos, vamos a tener la primera generación con distintos estados de desarrollo, y cuando todavía no ha completado el ciclo, ya hay nuevas posturas de algunos de los adultos que han completado su ciclo, o sea que vamos a tener posturas sobre posturas. Entonces, por eso es importante poder revisar el lote para establecer medidas de control lo más pronto posible, puesto que si en algunos casos la medida de control llegase a tener que ser el uso de un principio activo, o sea, un control químico, a veces los resultados no son los esperados, por cuanto lo que se está haciendo es eliminar las últimas posturas, y siendo que abajo hay posturas nuevas que no es llegado, no les llega el principio activo, y por lo tanto los controles pierden efectividad. Por eso es importante poder realizar el muestreo en forma temprana para poder identificar los primeros estados. En este caso es importante que pudiesen identificar huevos, o si tuviese larvas. Fíjense cómo acá se van agregando las cantidades de patas, como decía del comienzo, son 3 pares de patas y después se van agregando, pero para poder establecer la medida de control lo más pronto posible. O sea, no hay que regirse por los mismos periodos de muestreo, como hablamos la vez pasada de la frecuencia de muestreo, y que cuando llegamos al umbral del daño superior, tenemos que aplicar una medida de control. O sea, tenemos que acortar el periodo de visita. Fíjense que si a nosotros los venía haciendo cada 7 días, o cada 10 días, o cada 15 días al comienzo, en estos insectos, por el hecho que entre 7 o 10 días yo puedo tener una nueva generación, fíjense lo pronto que tengo que hacer nuevas visitas para establecer de una forma temprana la medida de control. En cuanto al idiosoma, que era la parte final, o sea, que después de la cabeza para atrás, las formas pueden ser de diferentes tipos. O sea, no hay una forma, si bien hoy les presenté una forma específica, una morfología específica de ácaros, pero eso se refería a las distintas regiones, pero la forma del cuerpo van a encontrar de distintos tipos y va variando con la fase. En cuanto a las patas, les decía que bueno, en la mayoría de ellos empieza con los primeros estados de larva, con 3 pares de patas, y después se van agregando. Pero a diferencia, o una diferencia que tienen estos ácaros con respecto a la pata tipo, ustedes ya vieron, creo que la semana pasada, con la ingeniera Risa, dieron patas. Acá, si bien tienen todos esos componentes tipos, mejor dicho, todos los componentes de una pata tipo, tenemos coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y retarso. Pero entre el fémur y la tibia se agrega un componente más que es característica de los ácaros, que es el geno. Esa coxa, trocánter, fémur, acá en esta parte, ahí donde está el geno, perdón, en esta parte, el geno, que es lo que se agrega a lo que es la pata tipo. Si bien la forma, ustedes vieron las variaciones que vieron de las patas de un insecto, un artrópodo, muy distinta a lo que ven acá, pero en los componentes es lo mismo, nada más que se agrega ese componente del geno. Como ya dijimos, el tipo de reproducción, ya dijimos que es sexual o partenogenética, que puede ser ectotópica o parenotópica, son holometábolos. Y puse acá esto, no se confundan, esto no es que son paurometábolos, lo puse acá paurometábolos para hacerme acordar que van a encontrar en la bibliografía este concepto que algunos autores erróneamente, y creo yo con ningún conocimiento, los mencionan como paurometábolos. Eso está mal, por eso puse bibliografía no. Si encuentran que los mencionan como paurometábolos, no, son holometábolos. En cuanto a los órganos sensoriales, bueno,
todo lo que es lo que dije de los aparatos próximos a los aparatos bucales, que son los palpos, pero también en su parte externa tienen distintos pelos o setas, como decía, que no tan solo sirven para lo que es órganos sensitivos, sino que también sirven para hacer taxonomía. Y el otro es que son fotorreceptores que tienen en algunos de los órganos aparecen ocelos. En cuanto a su alimentación, puede ser, ya sea que son predadores, los ácaros que son predadores, no es que se alimentan masticando el cuerpo de sus presas, sino que se alimentan de los jugos celulares que componen el cuerpo de su presa. Pero netamente su alimentación puede ser líquida o semilíquida. Y aquí está descrito cómo está conformado el quelícero y el estilete, que es las otras dos formas. O sea, son los dos tipos de aparatos bucales que podemos encontrar en los ácaros. En cuanto a la reproducción, como les decía, diferenciamos macho y hembra, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un macho y una hembra, cómo lo podemos, hay un dimorfismo sexual, y en cuanto a cuando son partenogenéticas, les decía, puede ser teritrópica o argenótica, que en esos casos, como dice ahí, la teritrópica es la menos frecuente, la más frecuente es la argenótica. Son ovíparos o son vivíparos, o sea, ponen huevos o su desarrollo ya lo describimos, entre las tres larvas, ninfa y el adulto. Es un ciclo más, ya las condiciones favorables para el desarrollo de estos individuos, de estas plagas, es la alta temperatura y la baja humedad. Condiciones de sequía con alta temperatura son elementos muy propensos para que aparezcan estos ácaros. Y las temperaturas más favorables son entre 20 y 25 grados. O sea que si esas condiciones se dan durante una semana, es muy probable que se den generaciones de ácaros atacando. Sí, la prima corta. En cuanto a su alimentación, es muy variable también. Se alimentan de material de decomposición, se alimentan de hongos, pueden ser fitófagos, como son la mayoría de importancia agronómica, y también pueden alimentarse a través de el raspado o la destrucción de las membranas epidérmicas que liberan los jugos celulares y se alimentan a través de eso. O sea, no solamente hay a través del aparato bucal picador receptor que inyectan y alimentan de jugos intracelulares, sino que también por la destrucción de las membranas epidérmicas se nutren de los jugos celulares, y eso también tiene que ver con el síntoma que provoca. No tan solo se alimenta esto, sino que también se pueden alimentar de componentes celulares de las flores, de los frutos, de las hojas, y también, como habíamos dicho hoy, también se alimentan de otros, en el caso de los depredadores, se alimentan de otros ácaros o de otros insectos que son su fuente de alimentación. Bueno, y ahora vamos a entrar a ver, de acuerdo a lo que vimos en la taxonomía, los distintos géneros que conforman este orden. Habíamos dicho que los primeros eran los parasitiformes, donde encontramos las familias de importancia agronómica, eran los fitoceiros, donde encontramos dos géneros, fitocerios y Triflodomus, que son dos ácaros muy, muy pequeños, de menores de 1 milímetro, y en donde estos son agentes de control biológico, como les decía hoy, producidos por empresas, en donde son en estos envasados, en estos tipos de envases con material inerte acá adentro, en donde lo que produce la empresa es en laboratorio, a través de la provisión de alimento específico para estos ácaros, logra realizar que los ácaros realicen las posturas de huevo y ir completando el ciclo, y cuando llega al estado de adulto,
envasan esos adultos en material inerte que puede Evangelio, ser o acerrín o cascarilla de algún cultivo, puede ser cascarilla de arroz, siempre tiene que ser material inerte, de manera que no los afecte y tiene un periodo de utilización de estos envases, por cuanto esos envases vienen, dependiendo de la empresa, vienen con una cierta cantidad de adultos en ese frasco. En la mayoría de los casos pueden andar entre 500 y 1000 adultos cada frasco, entonces el productor, sabiendo la cantidad de adultos que necesita, se hace por experiencia esa determinación, la cantidad de adultos que se necesitan por metro cuadrado para realizar el control de los insectos que son específicos, que son su fuente alimenticia, compra la cantidad de frascos y va realizando las liberaciones dentro del cultivo, siendo que ya hay periodos específicos para liberaciones, por cuanto estos ácaros benéficos, estos agentes de control biológico, tienen que, como dependen alimentándose de empresa, tienen que estar acorde al ciclo o sincronizado con el ciclo de su huésped, conjuntamente con el ciclo de trabajo. Entonces va realizando liberaciones en forma periódica y estacionales de acuerdo al desarrollo del cultivo y al desarrollo de la plaga, porque los ciclos están sincronizados para que darle las mejores condiciones y que la alimentación tenga. No sé si Evangelio, Testigo de Jehová, bueno, estos son los mismos ácaros, son ácaros muy pequeños, como les decía, la coloración puede ser de color blanquecino, transparente, y en algunos casos puede tomar de la coloración rosada. Eso va a depender también del tipo de alimentos que se nutran y que por lo tanto va a cambiar esta coloración, pero por eso es la variación entre blanco, cremoso, transparente o rosado. ¿No querés patrocinar un...? Este es otro Elambricius, es otra familia de otro género de la familia de Leptoseidos, que también se hace el envasado con material inerte en estos envases que se liberan de acuerdo a la cantidad de metros. O sea, la forma de realizar las liberaciones de estos ácaros es de acuerdo a la cantidad, porque la mayoría de ellos se utilizan en producción de cobertura bajo plástico, o sea, ambientes protegidos. Entonces la cantidad de frascos se calcula en base a los metros cuadrados de cobertura de invernáculos. Entonces probablemente, si bien varía de acuerdo a la plaga y de acuerdo al género, muchos de ellos se realizan alrededor de 3 a 4 a 5 liberaciones dependiendo del estado de desarrollo de su huésped, o sea, el insecto que recibe el alimento. Entonces van haciendo liberación, no se hace la liberación una sola vez, sino que se realiza de acuerdo al desarrollo de la plaga y el desarrollo del cultivo, es que se están haciendo entre 3 a 5 liberaciones durante el ciclo del cultivo. Esto logra evitar el uso de principios activos siempre y cuando se manejen dentro de un protocolo que es la empresa la que provee ese protocolo y que indica los momentos oportunos de hacer las liberaciones y las cantidades por metro cuadrado. En base a esas cantidad de insectos por metro cuadrado, estiman que la población en esas 3 o 5 liberaciones llega a un nivel poblacional de ese ácaro que permite controlar el nivel de insectos plagas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O alguna consulta? Profe, bueno, ¿podrían sí. ser considerados holometábolos especiales ya que tienen un estadio ninfal y uno larval? No, por eso, perdón, sí, sí, se refiere a eso. No, me quedé con la idea de los holometábolos, que decía que no, que lo mencionaban, no se refiere a eso. Sí, se refiere a eso. Claro, vos ponen, por ejemplo, si una empresa nos manda los banderines, ¿Sí? ponen todos los banderines, Bien, gracias. las carpetas, ¿sí? Ponen el logo de la empresa, te dan folio de transporte. Bueno, y en cuanto a los fitos, que son los de importancia agronómica, porque de hecho, si bien otros también son importantes, son agentes de control biológico, pero estos son los que importan porque producen daño en los cultivos y producen daño. Hay que tener en cuenta que estos ácaros también
pasan, si bien como les decía hoy, para que se puedan desarrollar tienen que pasar por o darse condiciones favorables, es también cierto que durante el ciclo del cultivo o durante el ciclo del año, si es que se realiza un cultivo de dos ciclos, como en el caso del tomate o pimiento, que se realizan durante el año, prácticamente se realiza todo el año el tomate y pimiento bajo cobertura. Hay momentos que, de acuerdo a esa variación en el año, de las condiciones ambientales y de las condiciones que quizás con el manejo de la apertura, o sea, de la humedad y la insolación y la apertura y cierre de invernáculos, es que el productor o el técnico le da condiciones desfavorables para que no se desarrolle. Entonces, no tan solo puede hacer el uso de esos agentes de control biológico, sino que manejando la temperatura, humedad y la insolación, puede manejar también los niveles poblacionales de ácaros. Entonces, cuando esas condiciones favorables no se dan, porque hay un manejo de condiciones ambientales que los perjudican, esos ácaros pueden pasar estados de reposo en donde pueden o esperar que las condiciones ambientales se restituyan o sean favorables para su desarrollo, o también porque no tan solo ha variado la condición ambiental, sino que por el hecho de características de su ciclo biológico, hay condiciones genéticas que determinan en determinada época del año y de acuerdo a la variación de la intensidad lumínica, esos ácaros pasen un periodo de quietud, pero determinada por condiciones genéticas. Una la llamamos, las que dependen de condiciones genéticas, la llamamos diapausa. Y en el caso que las condiciones ambientales sean los determinantes para que entren en reposo, a eso la llamamos quiesencia. Esa es la diferencia entre diapausa y quiesencia, que quizás en algunos momentos, si bien sirve, no sé, mejor dicho, esto no tan solo se da en ácaros, sino que también se da en otros órdenes que también pasan por estado de quietud. Y eso, algunos se pueden deber a causas genéticas y otros se pueden deber a causas ambientales. Por eso es bueno mencionarlo, si no se los mencionan en otros, cuando lo mencionan otros órdenes, se los menciono acá para que tengan una idea, porque puede ser que en el examen final les pregunte cuál es la diferencia entre diapausia y quiesencia, es que una depende de factores genéticos y otro de factores ambientales. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Como ya se pueden imaginar, pero una, que es la quiesencia, cuando las condiciones desfavorables desaparecen, el insecto reinicia el ciclo. Y la diferencia con la diapausa es que aun cuando las condiciones ambientales sean desfavorables o favorables, o sea, que se den el insecto tiene que pasar por ese periodo porque las causas son genéticas. O sea, el tiempo, o sea, mejor dicho, las condiciones ambientales no determinan la diapausa y tampoco el que sean favorables hace que salga de la diapausa. En cambio, la quiesencia, si cambian las condiciones ambientales, sí hace que salgan de la quiesencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno. En cuanto a estos ácaros, también hay algunos que pueden, no todos tejen telaraña, o sea, que inclusive los que vimos al comienzo, que eran aquellos que decíamos que no tenían la diferenciación entre tórax, que tenían diferenciación entre tórax y abdomen, algunos tejen telaraña, pero acá hay unas familias, que son los tetramíchidos, que a través de los pedipalpos, como veíamos hoy, producen, secretan sustancias que les permiten tejer telaraña. Y esas les sirven para realizar la postura de los huevos a modo de protección de esas posturas. O sea, evita no tan solo la desecación de esos huevos, sino que evita el ataque de otros insectos que pueden ser predadores de esos huevos. Bueno, acá un poco para rever, esta es la misma clasificación que vimos al comienzo, pero vamos a describir esta parte, por eso les presento esta taxonomía. Aquí vamos a encontrar todos los insectos, todos los ácaros que son plagas de la agricultura, ya sea de cultivos que se encuentren bajo cobertura plástica o el mismo cultivo que se encuentre al aire libre, o sino también de cultivos que pueden ser de frutales, de producción frutícola, o también de hortícola
a cielo abierto, o también aquellos que son insectos que pueden afectar a la vida, que son los ácaros de la ropa, ácaros domésticos, o sino también aquellos que atacan granos almacenados o productos almacenados. O sea, vamos a encontrar en una gran variación entre los distintos ácaros que atacan a vegetales. Acá vemos el primero, que son los tetranídeos. Sus condiciones para que aparezcan son las altas temperaturas y bajo humedad. Son insectos que en muy corto tiempo generan un ciclo biológico, o sea que en 5, o si las condiciones no son tan favorables, pueden llegar hasta 10 días, pero fíjense el poco tiempo que transcurre para que se vuelva a reiniciar el ciclo y la peligrosidad de estos ácaros. Por eso, como decía hoy, es importante realizar el monitoreo en forma temprana y seguida, o sea, no porque hoy monitoreé un lote, ya sea de invernáculo, sea profesional a cielo abierto o de invernáculo, me puedo quedar tranquilo por 15 días. Lo aconsejable es realizar como mínimo un monitoreo por semana cuando se hace cobertura bajo invernáculo. Estos son insectos, lo que lo habrán sentido nombrar por ahí, polivoltíneos, quiere decir que tienen más de 3 generaciones por año, y a eso se le llama polivoltíneos. La característica de este ácaro es también llamado ácaro de 2 manchas o ácaro rojo, debido a que tiene en su cuerpo estas 2 manchas laterales de su cuerpo, y por eso algunos lo llaman ácaro de 2 manchas o ácaro manchado, o también ácaro rojo, porque dependiendo de la alimentación o del cultivo que se esté nutriendo, puede ser que el cuerpo en determinado momento adquiera toda la coloración roja de su cuerpo, y por eso se lo llama ácaro rojo. Pero es el nombre común, el nombre de género de especie es Tetranychus urticae. Acuérdense, técnica urticaria, la urticaria. ¿Cómo reacciona el hombre a la urticaria? Y rascándose, donde se rasca adquiere el color rojo. Por eso es ácaro rojo. Es una regla. Acá tiene la coloración que toma el ácaro, dependiendo, por supuesto, de la alimentación que tenga. Acá vemos imágenes donde está el ácaro, donde hay exuvias, o sea, el lecho del ácaro, hay posturas sobre posturas, o sea, hay huevos nuevos y huevos viejos de insectos en distintos estados de desarrollo o estadio, y adultos también. O sea, fíjense lo que les decía, que en pocos días llegan a completar su ciclo y nuevamente hay reintención. O sea, reintención me refiero a nuevas posturas, lo que genera una nueva población. Entonces es difícil el control cuando las últimas posturas protegen a las interiores que todavía no han eclosionado. Entonces a veces los métodos de control no tienen tanto éxito, por eso, porque se van tarde los bloques, no se realiza en forma más frecuente. Cuando me doy cuenta, ya tengo posturas sobre postura, o si no, lo que veo es el daño, y cuando ya vi el daño, está. Por eso a veces los controles, si bien a veces se usan bien los principios activos, pero no dan los resultados esperados, porque son de muy corto ciclo y de muy poco tiempo. En este caso, como les decía hoy, se produce que se da solamente en los estadios de proto-deutoninfa. Tritoninfa no aparece en este estado, y de ahí pasa a adulto. Este es otro tetranícheo, el Tetranychus bangi, que es un ácaro de Texas que aparece en frutas de citrus. Si bien es el daño es mecánico, porque mecánico se refiere a que no produce, si bien introduce el filete en el pericarpio del fruto, pero no produce la extracción de los jugos celulares internos. Lo que realiza es la destrucción de las células internas del fruto, y produce esta típica coloración, que es un bronceado que toma,
esas células debido a que al liberarse esos jugos celulares y al oxidarse toma esa coloración característica. Esto es importante que podamos después, cuando veamos sintomatología, que es una de las clases finales, vamos a ver la diferenciación que hay entre poder identificar este síntoma y diferenciarlo de lo que es el síntoma de ataque de TRIPS. En el caso del TRIPS, produce una reacción de tejido parecida a esta, porque también el TRIPS se alimenta de jugos celulares, pero lo que hace el TRIPS es producir en el medio de estas manchas que es de bronceado, hay islas, hay sectores que no es atacado. En cambio, en el ácaro, la mancha es completa. Por eso es a veces importante poder diferenciar un síntoma de otro, porque a través del síntoma puedo identificar o poder determinar qué tratamiento o qué medida de control realizo. Por eso es la diferenciación entre el ácaro y el TRIP. Las manchas externamente son parecidas, pero el TRIP en el medio, o en los lugares donde produce el ataque, en el medio hay sectores que no es atacado, o sea, islas. ¿Por qué producen eso? No lo sé. Sinceramente no lo sé, no sé biología propia del ácaro, del TRIPS, pero se diferencia eso entonces de un ácaro del TRIPS. También, o sea, como se podrán imaginar, no tan solo el daño es la destrucción de la membrana celular, sino que también hay una destrucción de clorofila, o sea, por lo tanto, la capacidad fotosintética, si fuese producción en hojas, como ven acá en el zapallo, en zapallito de tronco, la destrucción de la clorofila y por lo tanto disminuye la capacidad fotosintética y por lo tanto también la producción es afectada. Y como se podrán imaginar, si estos ácaros se alimentan de cultivos que son infectados, que tienen ataque de virus, la transmisión de las virosis a otros cultivos o a otros frutos o partes que ataquen de la misma planta. O sea, por eso es importante y por eso son tan peligrosos estos ácaros y por eso es importante su determinación de una forma. Como consecuencia de una clorosis avanzada, se imaginarán, hay una defoliación. Este ácaro que viene acá de la familia de los heliófilos se aleja un poco, y a veces eso suele ser preguntas de parciales o de finales, y que es una cosa simple, se las preguntan y bueno, sin necesidad de complicar la situación en los finales, se le pregunta cuál es la diferencia entre heliófilos y tetranícidos, que es lo que vimos recién. Los tetranícidos, como vimos recién, tienen la morfología de su cuerpo semejante a lo que es la descripción que vimos hoy al comienzo, liosoma, proposoma, metaprosoma y opistosoma. En este caso, estos heliófilos se alejan de esa forma porque tienen todo lo que es su propo, meta y opistosoma en forma alargada constituida por anillos, a diferencia de los tetranícidos y de los otros ácaros que tienen la forma típica de un ácaro. Eso es simplemente lo que tienen que contestar en el final, no es nada complicado. Y otra gran diferencia es que en vez de tener 4 pares de patas, como tienen los tetranícidos, estos tienen 3 pares de patas. O sea, la forma alargada y 3 pares de patas son los heliófilos. Cuando tenemos las otras formas son tetranícidos, ese sí. Entonces, al ver esto en los cultivos, cuando vemos con la lupa, vamos a ver que son heliófilos. Y aparte la otra no producen telaraña, como conocían recién lo que veíamos los tetranícidos. Los tipos de síntomas que producen estos heliófilos es muy variable. También son de ciclo corto y también lo que tiene acá, que eso es lo que dificulta el control de este ácaro, es que produce, si bien una forma libre, que es la que se está moviendo a través de las distintas partes de las hojas o de los frutos, pero tiene una parte oculta que es, o una fase oculta que le llaman los productores, en donde en ese momento el ácaro se resguarda en hendiduras o pliegues de los frutos para pasar su periodo de quiescencia. Los síntomas que producen estos ácaros es muy variado. Va desde la producción de este tipo de erienosis, por eso donde produce una deshidratación, puesto que aquí
el ataque es en el fruto en una etapa muy temprana, cuando recién a los pocos días de producirse el cuajado del fruto, o sea, la fecundación del fruto, a los pocos días ya produce el ataque y produce la deshidratación de esa epidermis de ese fruto, y a medida que se va desarrollando, si las condiciones del invernáculo son más favorables, esas lienosis son mucho más notables y se produce la rajadura, la resquebrajadura de la epidermis del fruto, haciendo más notorio el ataque, pero que cuando yo identifico, como decía hoy, yo identifico este síntoma en el momento que hago el recorrido del lote, acá estoy llegando tarde. El ácaro acá ya no está más, o puede ser que en esas hendiduras los pliegues del fruto esté ahí como su etapa oculta, esperando que el cultivo adquiera otro momento de floración y fecundación para atacar nuevamente esos sectores, y que por lo tanto, cuando estoy en este momento o cuando llegué acá, el fruto ya perdió calidad y el ácaro acá ya no está más, sino que está en nuevos lugares. O sea, no lo debo buscar acá, sino que lo debo buscar en los lugares nuevos, que son los ápices de crecimiento, mejor dicho, los meristemas apicales, o si no, también puede ser que lo encuentre en el embés de la nueva hoja que se están formando, y cuando produce el ataque produce este típico encrespado. Si uno revisa el embés de la hoja con la lupa, ahí va a encontrar estos ácaros. O si no, también puede ser que lo encuentre en estos pliegues de los frutos, de los pedúnculos florales, donde ahí puede ser que encuentre los adultos que están ya emigrando hacia nuevos sectores para producir nuevamente postura y nuevos daños. Los eriófidos no tan solo producen ese resquebrajamiento o ese agrietamiento de la corteza del pericarpio de la fruta, de la epidermis, sino que también puede producir otras deformaciones, y en muchos casos van a ver este tipo de verrugas, o en realidad lo que realiza el ácaro es que en el embés realiza posturas de sus huevos, y a modo de protección de esos huevos produce estas vesículas, y en esa parte interna, esas vesículas son huecas, en la parte interna están las posturas de los huevos protegidos de la desecación de la. O sea, van a encontrar desde esas deformaciones de lienosis, deformaciones de pelos, van a encontrar productores de agallas. Esto solamente lo producen los eriófidos. Pueden producir vejigas, como en este caso, vejigas en los frutos, porque ahí dan posturas dentro de esas vejigas. Hay deformaciones de yema, hay muerte de yema, escobas de burbuja y deformación de frutos. Esto quiero que lo tengan bien presente, puesto que Corrientes es una provincia productora de citrus, y hay un plan pomelo el gobierno provincial, y que esta deformación que se ve en la imagen acá del medio es una deformación típica de los eriófidos, que muchas veces se le mal atribuye a problemas de fecundación, cuando en realidad este tipo de fruto son deformaciones producidas por eriófidos. Cuando el fruto, esto es específico en limón, cuando el fruto está cuajado, o sea, cuando ya se produjo la fecundación, el ácaro en el pedúnculo floral ataca y comienza a producir en esa primera etapa, se alimenta. Entonces el fruto que se está desarrollando debido a esas distintas picaduras o succión o infección del aparato picador, deforma el fruto de tal manera que cuando ese fruto completa su desarrollo, pues a medida que continúa desarrollándose, adquiere esa forma, y muchos productores, y en algunos casos algunos técnicos también, dicen que es problemas de fecundación, y no es problemas de fecundación, sino que problemas producidos por eriófidos. Otro típico, a ver si lo veo acá, esto en mamón se pueden ver que muchos le asignan también problemas de fecundación, y no es problema de fecundación. En el campo le dicen a esto cara de gato, el mamón cara de gato, y se debió al ataque del eriófido cuando tenía la flor recién formada. O sea, producen su alimentación y produce la deformación del fruto, y en el campo lo van a encontrar llamándolo cara de gato, porque casualmente, si uno se imagina
o por lo menos en el campo se imaginan de que este fruto, si uno lo mira de frente, tiene la cara semejante a un gato, por eso le damos fruto con cara de gato. En cuanto a los tarsonémidos, perdón, son otra familia en donde aquí uno de los principales plagas es Polyphagus tarsonemblatus, es el ácaro blanco, está muy presente en cultivos bajo cobertura plástica, ya sea son ácaros muy polífagos, no son plagas principales de determinados cultivos, sino que son muy polífagos, se alimentan de distintos géneros y de familias. O sea, dentro de la misma familia pueden alimentarse de distintos géneros, inclusive pueden alimentarse de distintas familias de plantas hortícolas. Estos ácaros tienen un dimorfismo sexual, y el dimorfismo sexual radica acá, en donde yo puedo diferenciar el macho, porque el macho en su cuarto par de patas tiene como unos ganchos, que es lo que le sirve, y a diferencia de la hembra, que el cuarto par de patas es filiforme, el macho tiene estos ganchos porque le permite sujetar a la hembra para el momento de la cópula. Cuando yo veo, si veo los huevos de estos ácaros, voy a ver esta forma que se ve acá, como pequeñas elevaciones en los huevos. Fíjense que esto tiene un tamaño de 50 micrones, estos huevos. Fíjense lo difícil que llega a ser poder visualizarlo a simple vista, si no es con la ayuda de la lupa, pero sus huevos tienen esta característica. Si es que no logro ver en adultos, tienen esta característica los huevos de estos tarsonémidos, de este ácaro blanco. Bueno, también producen el ataque del ácaro blanco, produce este encrespamiento, porque como decía, por el hecho de tener un aparato bucal tipo filiforme, se tienen que alimentar de tejidos tiernos. Entonces, por eso se están alimentando siempre de sistemas de crecimiento. Por eso voy a encontrar los adultos, pero en la parte inferior del cultivo, en la parte y de ahí emigran hacia las partes nuevas, ya sea de los primordios foliares o florales, y en esos lugares, como los cultivos son más tiernos y más aguachentos, es donde producen el ataque, y no tengo que descartar. Cuando después veamos plagas de cultivos hortícolas, vamos a ver cómo se monitorean estos ácaros, pero se tiene que monitorear toda la planta, o sea, en toda la altura de la planta se tiene que monitorear, porque en las partes inferiores puedo encontrar los adultos, y en la parte superior también los puedo encontrar, pero también vamos a encontrar los otros estados de desarrollo. No tan solo producen encrespamiento, sino producen deformaciones de fruto, como decía hoy, pero van variando. En cuanto a los tenipálpidos, tenemos otros familias de importancia. Aquí vamos a encontrar el Pedipalpos obovatus, que produce la necrosis en citrus, que es importante, así como hoy vimos la diferencia entre lo que es un síntoma producido por TRIPS y un síntoma producido por hediófilos. ¿Se acuerdan que decía el TRIPS en la isla en el medio? En este caso, en el caso de Pedipalpos obovatus y Pedipalpos oenicis, son plagas de citrus, y hay que poder identificar bien el síntoma producido por este ácaro, porque tiende a confundirse con una enfermedad que es la cancrosis. La cancrosis produce tanto en frutos como en hojas, como ven acá, unos centros, la parte central de ese síntoma donde se alimentó, en este caso el ácaro, o que ataca la cancrosis semejante. La diferencia que yo encuentro, pues como técnico tengo que ver para poder identificar, porque si no identifico bien si es una cancrosis o si es un síntoma producido por este ácaro, el principio activo que esté usando va a ser equivocado. Cuando uno es una bacteriosis, en el caso de la cancrosis, y en el caso del ácaro, como se imaginan, es el insecto. Entonces, la manera de diferenciar es que si yo agarro la hoja del citrus, donde produce tanto el ataque de la cancrosis como el ácaro, en el caso de la cancrosis, y lo miro de perfil a la hoja, voy a ver que la cancrosis tiene una elevación, hay como una rugosidad, como una verruga seca. Esa es la cancrosis. En el caso de este ácaro,
veo de costado la hoja y la mancha está plana, o a lo sumo puede estar cóncava. ¿Se entiende la diferencia? Ay, Dios mío. De todo lo que me den. No, a ver, Bueno, seguro. no sé si estoy solo. Sí, profe. Bueno, esa es la diferencia para saber si qué principio activo puedo usar que tengo que usar en un caso. Bueno, por eso es importante. Síntomas parecidos, se hay que identificar si es una cancrosis o si es un problema producido por tenimpal. Y los otros son los tiroglífidos, y en este caso vamos a encontrar todos aquellos ácaros que se encuentran en productos almacenados, como pueden ser quesos, harinas o granos almacenados, también se encuentran ácaros, puesto que las condiciones ambientales, recuerden, ustedes todavía no lo vieron, pero cuando se almacenan granos, las condiciones que deben mantener esos granos, para mantener y evitar problemas de elevación de temperatura, son la sequía y las bajas temperaturas, no bajas, pero por lo menos temperaturas que favorecen el desarrollo de los ácaros. Entonces, al estar muy secos, aparecen en esos lugares de almacenaje, aparecen estos ácaros, que en este caso puede ser el Rhizogryphus echinopus, que es el ácaro de los bulbos, que cuando se almacenan bulbos de cebolla, de ajo, de florales como los gladiolos, y distintos otros tipos de bulbos, o si no, cuando se almacenan harinas en bolsas, en lugares de depósitos, suelen aparecer estos ácaros y suelen atacar la viabilidad o de los granos, o pueden utilizarlo como lugar de refugio hasta que esos bulbos son llevados al cultivo, y hasta ahí manifiestan su mayor peligro. Y cuando los bulbos que son cosechados para los años siguientes, en las catáfilas de los bulbos o en las escamas de esos gladiolos, ahí a veces, si no se hace un control más estricto, suelen pasar su periodo de almacenamiento de esos bulbos para reiniciar nuevamente su ciclo cuando los cultivos o los bulbos son implantados. Ahí vemos, les puse 3 ejemplos del Rhizogryphus echinopus, que es el ácaro de los bulbos, el ácaro filo, que es el ácaro de la herida, y Lysipphagus domestica, que es el ácaro que a veces nos produce alergias, y que es muy difícil verlo porque casualmente en el lugar donde se desarrollan hay muchas hendiduras, pliegues de la ropa, que a veces es difícil poder identificarlo, pero que a las personas alérgicas les producen un gran problema de salud. Y son los ácaros que se desarrollan en el hogar de nuestros hogares, casualmente porque también se dan condiciones de baja humedad o humedades que son favorables para el desarrollo de estos ácaros. Bueno, acá está un poco lo que decía recién. Y el ácaro de la harina, en el caso de los quesos, que se almacenan con una protección que ayuda a la preservación. A veces, si uno tiene la precaución de ver con luz y con lupa, ve que esas pequeñas partes donde hay harina se mueven. O sea, cuando las condiciones favorables no son las apropiadas para el almacenamiento de esos productos alimenticios, se favorece el desarrollo, o como ya la harina viene contaminada con ese ácaro, cuando uno lo utiliza para la maduración de los quesos, ve que la harina se mueve, y si lo mira de cerca se va a ver que encuentran desarrollándose esos ácaros. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se necesite que se aclare? Bueno, si no hay, yo ahora les voy a entrar a habilitar en el aula virtual el trabajo práctico. Hay unas preguntas, y ya lo saben, como les dije hoy, tienen hasta el jueves que viene para mandarnos la pregunta a la página de la cátedra, que ya ustedes tienen la dirección, zoologiaagricola.fca.une@gmail.com. Bueno, ahí manden el práctico como lo vienen haciendo, y una vez que lo aprobaron, tienen presente que ya les vamos a dar al final los resultados. ¿Bien? Bueno, si no hay más preguntas,
¿Alguna duda nuevamente? Nada. Si no, dan por finalizada la clase. Recuerden, el jueves que viene no tienen teórico porque hay examen final, o sea que nuevamente tendrán el teórico el lunes próximo. Si no hay más, no hay nada que tengamos que hablar, salimos de la clase y nos vemos en la próxima clase práctica. Profe, Sí, señor. entonces esta tarde no hay clase, práctico a la tarde. Sí, esta tarde hay práctico en el mismo horario. Ah, listo. Sí. Si Gracias. no, esto es como un teórico práctico, así como le daba el ingeniero. Por eso es que a lo mejor erraron el agente que estaba, si bien se lo aclaramos, que íbamos a dar clase a las 10, pero cuando la que maneja el vínculo quizás se equivocó y creyó que íbamos a dar el teórico nada más y lo pusieron más tarde, por eso el vínculo. Pero el vínculo es el mismo que le pasé yo hoy y que se dan las clases prácticas, o sea, lo mismo a las 15 horas hay práctico. Y el de hoy, por eso es que no le pedimos que hagan enseguida, por eso es distinto el teórico práctico hoy, porque tiene una actividad práctica, pero tiene hasta el próximo próximo jueves para mandar el práctico. ¿Sí? Bien. Y el jueves no tienen teórico. ¿Sí? Bueno, si no hay más, salimos.